Buenos días a todos. Bienvenidos a tu televisión ZIC. En este día nos acompañan Orlando Reina y Cristian Chala. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Es un honor para nosotros estar acompañándolos en el día de hoy. Bueno, para nuestro tema vamos a dividirlo por catequesis. Entonces, iniciemos con la catequesis número 1. Se encuentra con nosotros en esta oportunidad Monseñor Rubén Salazar Gómez y el Padre Alberto Linero. Padres, bienvenidos. Buenos días a todos, gracias por invitarnos. Buenos días, Dios los bendiga a todos los que nos escuchan. Buenos días, Padre Linero, Monseñor Rubén Salazar y queridos televidentes. Es un placer para nosotros tenerlos en este día a ustedes aquí. Para iniciar, Monseñor, queremos hacerle la siguiente pregunta. En la sesión Creo o Creemos, ¿a qué se refiere en el Catecismo de la Iglesia Católica? Bueno, comenzaré diciéndote que el mensaje de esta sección se resume en que Dios crea al ser humano de manera amorosa, lo hace un ser religioso, capaz de crear y conocer a Dios a partir de la respuesta de la fe. Muy buenos días, Monseñor Rubén Salazar, Padre Linero, gracias por estar con nosotros. Y tengo una pregunta para el Padre Linero. ¿El ser humano cómo desea y cómo conoce a su Creador? Mira, el hombre al ser creado es llamado a la comunión con Dios, y esto lo expresa en la historia a través de la búsqueda continua y de la unión íntima y vital. Ahora bien, el ser humano puede conocer a Dios a través del mundo y del hombre, pero también lo puede conocer según la Iglesia, mediante la razón humana y las facultades que le permiten conocer un Dios personal que se revela al hombre para darle la gracia de acoger en la fe la revelación de la verdad. Bueno, entonces, ¿cómo se da el encuentro de Dios con el hombre? Cuando Dios se revela y da a conocer el misterio de su voluntad, lo hace para que los hombres sean capaces de responderle, conocerle, llamarle, y lo hace a través de la historia y en diferentes etapas de una manera amorosa y progresiva. Monseñor hablaba de la revelación de Dios. Usted, Padre Linero, ¿nos puede explicar cómo se transmite la revelación? Correcto, Monseñor. Además, creo que es importante aclarar dentro de esta pregunta que una vez entrado el pecado en el mundo, Dios se mantiene fiel y promete a Adán y a Eva la redención, y por iniciativa divina, Dios se va revelando a través de acontecimientos y de personajes como los patriarcas, los profetas y los reyes. Se transmite a través de tres cosas. Primero, la tradición. Segundo, la Sagrada Escritura. Tercero, el magisterio de la Iglesia, que es el único encargado de interpretar la fe y la palabra de Dios. Estas tres cosas son importantes, pero es bueno saber que Jesucristo es el único mediador y la plenitud de toda la revelación. Monseñor, ¿usted nos puede explicar qué es la tradición? La tradición es la que viene de los apóstoles, quienes transmiten las enseñanzas reveladas por el Espíritu Santo, pero no se puede entender la tradición independiente de las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios iluminada por el Espíritu Santo. Y entonces, siendo así, ¿en qué consiste el magisterio de la Iglesia? El magisterio de la Iglesia es el encargado de interpretar la palabra de Dios, definir los dogmas, pero este magisterio no está por encima de la palabra de Dios ni de la tradición, sino que está al servicio de esto con una adhesión irrevocable de la fe. Monseñor Rubén, ¿usted nos puede contar por qué es tan importante la Sagrada Escritura para los católicos? Toda la Escritura es un libro que contiene la palabra de Dios, a través de la cual revela el plan de salvación, teniendo como única palabra Jesucristo. Es un libro cuyo actor es Dios, y que a través de la unidad de sus 73 libros derivan la unidad del plan de Dios y de su relación. Bien, ¿nos pueden explicar por qué para nosotros los católicos es importante creer y además por qué es importante la fe? Cuando creemos, lo hacemos a través de la obediencia de la fe, como lo hizo Abraham y María. Cuando afirmamos creer, lo hacemos desde un acto personal. Nuestra fe nos lleva a creer en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, teniendo en cuenta que la fe es un don de Dios, pero además es un acto humano, consciente y libre que camina de la mano con la razón para entender las pruebas de la revelación. Bien, muchas gracias a Monseñor Rubén Salazar y al Padre Alberto Linero por acompañarnos en este encuentro que hemos tenido hoy. Y como conclusión, decimos que cuando Dios crea al hombre, lo hace un ser religioso capaz de desear y conocer a su Creador. Y esto lo expresa a través de la historia, a través del mundo, a través de la relación con los demás,
bajo un espíritu de fe y de creencia, una fe y una creencia que la vive de manera personal y comunitaria, proyectada a la tradición y a la Sagrada Escritura, con la ayuda de la Iglesia, quien le ayuda al ser humano a comprender la revelación amorosa y verdadera de Dios. Bueno, muchas gracias Monseñor Rubén, y de igual forma muchas gracias Padre Lineros. De esta forma vamos a continuar con la catequesis número 2. Vamos a iniciar con la pregunta: ¿cómo profesamos nuestra fe? Lo hacemos cuando testimoniamos las profesiones de fe que están contenidas en los 12 artículos del credo, o símbolo de los apóstoles. Cuando recitamos el credo es entrar en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que nos redimen y nos santifican. Cuando nosotros recitamos el credo, empezamos nombrando a Dios Padre. ¿Pero por qué hacemos esto? Simplemente porque Él es el primero y el último, es el principio y fin de todo. Además, porque en Él todo tiene sentido, tanto la creación de lo visible como lo invisible, la creación del ser humano, e incluso en Él tiene sentido la misma revelación de un Dios vivo, único y amoroso. Cuando nosotros decimos que Dios se revela, nos referimos a que Dios revela su identidad cuando nos comunica su nombre, pero lo hace paulatinamente, mostrándose como el Dios fiel y compasivo que vive expresando su amor a través del tiempo y el espacio sin importar la infidelidad humana. Cuando Dios se revela, lo hace como un Dios único, que es verdad, como un Dios que es amor y que es capaz de trascender todo el mundo y toda la historia del ser humano. ¿Cuáles son las características de Dios Padre? Mira, Cristian, la omnipotencia universal, amorosa y misteriosa de Dios abarca las demás características que lo identifican a Dios como el Señor de la historia, como el Padre Todopoderoso, como el Creador de todo. Y cuando nosotros hablamos de su obra creadora, afirmamos que Él crea todo por sabiduría y por amor, y crea un mundo ordenado y bueno, sacado de la nada, al cual lo trasciende, lo mantiene y lo conduce amorosamente. Eso quiere decir, queridos televidentes, que Dios realiza un designio divino y providente en su creación. Lo que Dios crea, lo crea en un estado de vida de perfección, en el cual somos también protagonistas principales a la cabeza de todas las criaturas a través de las cuales Dios actúa. Por otra parte, también hay que saber que lo que Dios crea lo hace en un estado de plena libertad y amor. Correcto. Hablar de esa plena libertad y de ese amor es una preferencia que el ser humano tiene hacia Dios, y con esa libertad Él puede acercarse a Dios o alejarse de su amor. Esa es la perfección última. Apartarse así el mal sería la consecuencia que después vamos a ver como el pecado original. Bueno, entonces, en cuanto a la creación, de lo que existe y lo que no existe, Dios, ¿cómo actúa cómo actúa en nosotros? ¿Cómo se explica lo que dice en el credo? Lo visible, Dios es Padre, lo visible y lo invisible. Cuando nosotros rezamos el credo, decimos que Dios es creador de cosas visibles e invisibles. Nosotros nos estamos refiriendo con esto a la creación del cielo y de la tierra y todo lo que estos contienen. La creación de lo invisible viene a ser los ángeles, que son seres espirituales que tienen inteligencia y voluntad y que son criaturas personales e inmortales que superan en perfección a todas las criaturas visibles y que son seres que han estado a lo largo de toda la historia de la salvación y de la Iglesia. Y cuando hablamos de la creación del mundo, nos referimos a la creación en toda su riqueza, en toda su diversidad y orden. Y esta creación tiene, como ya sabemos, al orden en plenitud
teniendo presente que el hombre está a la cabeza de toda la creación como el dueño y señor de ella. Entonces la creación, como nos lo dice en el Génesis, fue creada por Dios, un Dios que ama al ser humano, ama su creación, y por amor fue que nosotros salimos de alguna parte que se llama amor, ese amor que Dios tiene hacia nosotros. Dios cuando crea cielo, tierra, animales, al hombre y también a un acompañante para ese hombre, así como lo dice el Génesis. Dios los hizo hombre y mujer. Entonces, cuando la mujer sale de la costilla del hombre es para eso, para acompañar a ese hombre. Correcto, cuando Dios crea al hombre, lo crea a imagen y semejanza de Dios. Es decir, lo hace capaz de conocer y amar a su Creador. Lo hace un ser corporal y espiritual que goza en su unidad natural de la dignidad concedida por Dios, como tú decías, a hombre y mujer. A estos dos los crea en una perfecta igualdad, pero también en una unidad donde el uno es para el otro motivo de realización y felicidad. Y crea al hombre y a la mujer para que vivan en amistad con el Creador y en una armonía consigo mismos y con toda la creación, a la cual la deben de gobernar y la deben de perfeccionar. Recordemos que el ser humano es también protagonista en la perfección de toda esta creación. Sí, Orlando, también hay que entender que así como Dios nos creó por amor, nosotros tenemos un poquito de ese amor, y no un poquito, digamos, todo el amor de Dios es de nosotros, es para nosotros, porque por ello fue que nosotros fuimos creados. Por eso nosotros naturalmente buscamos a Dios y también somos tal igual como eso. Pero en cierto momento el hombre quiso desde su libertad, porque eso ya lo habíamos dicho, la libertad el hombre la rompe, y al romper la libertad pasa lo que vamos a ver enseguida, que es el pecado original, donde el hombre rompe con la libertad, o sí, como que escoge entre el bien y el mal y decide escoger el mal, y ahí vienen las consecuencias del pecado original. Ahora el pecado original, Orlando. Sí, Cristian, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, los crea libres para permanecer en su amor, sumisos en la amistad, al igual que lo hace con los ángeles. Pero el hombre deja morir en su corazón la confianza en Dios, y en un acto de desobediencia y de soberbia pierden inmediatamente la gracia y la amistad con Dios, esa gracia de la justicia y la santidad original en la que fueron creados, y con todo esto dan paso a la infidelidad, y con esto entra el pecado y la muerte al mundo, trayendo muchas consecuencias para la humanidad. Y esas consecuencias se ven reflejadas en muchos factores, entre ellos el sufrimiento, la ignorancia, el dominio de la muerte. Queda incluido el pecado llamado concupiscencia dentro de la humanidad. Se pierde la santidad y la justicia original con la que Adán y Eva fueron creados. El pecado de la concupiscencia es un pecado que, según el Concilio de Trento, se transmite por la naturaleza humana por propagación, mas no por imitación, como lo afirmaron muchas veces al inicio de los siglos. Sí, Orlando, también hay que ir allá donde nosotros, desde esa libertad, rompimos con lo que Dios quería para nosotros. Cuando Adán y Eva comen aquella manzana, o cuando Adán y Eva pecan y desconfían de Dios, de su sabiduría y de su amor, nosotros, ¿qué pasa con nosotros? Viene y nos destierran de lo que es el paraíso, o sea, del plan divino de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros suframos en carne viva, que es estar alejados de Dios, y así poder volver a encontrarnos a Él. Además de eso, que ya usted lo mencionaba, toda la ignorancia, el sufrimiento, la muerte, muchas cosas nosotros sufrimos gracias a lo que nosotros mismos escogimos. Bueno, Adán y Eva en su momento, nosotros también en cierto momento pecamos, y pues estamos en estos momentos desde nuestra libertad decidiendo si nos vamos hacia Dios o simplemente nosotros seguimos en este mundo. Pero hay que tener presente, Cristian, que cuando Adán y Eva cometen el pecado,
no termina todo allí, sino que hay algo sorprendente, y es que Dios no abandona al ser humano, no abandona al ser humano cuando se aparta de él, sino que sale a su encuentro, lo llama, le anuncia de modo misterioso un plan de salvación, un plan que va a culminar en la persona de Jesucristo. Y a partir de allí empieza todo el proceso de la revelación de la Santísima Trinidad, empezando por la revelación de Dios Padre. Y todo ese misterio de la Santísima Trinidad se convierte en el misterio central de la fe y de la vida cristiana, en un misterio que va a ser inaccesible a la sola razón e incluso a la fe del pueblo de Israel, que está antes de la encarnación de Jesús y del envío del Espíritu Santo. Eso quiere decir, Orlando, que Dios, que nos ama tanto, aunque nosotros decidimos por nuestro mal de apartarnos de Él, Dios por su misericordia viene hacia nosotros de nuevo. ¿Como quién? Usted lo acabó de decir, como Cristo o como su Hijo, que lo envía a que nos salve. Por amor, Él envía a su propio Hijo. Es algo increíble. Usted lo mismo decía, es un misterio que Dios haya enviado a su Hijo para que nos salve. Ese misterio se puede llamar amor. El amor es grande, por Él nos creó, por Él nos sigue buscando, y pues ya es de nosotros decidir si estamos en el bien o en el mal. Ahora, Dios, como mencionábamos, Dios se revela, usted mismo lo decía, Dios se revela no solamente en el Hijo que lo envía a que nos salve, sino también en su Espíritu que nos ilumina y nos permite ir hasta Él. Pero hay un Dios de tres. Orlando, ¿cómo así que hay un Dios de tres? Mira, Cristian, ese es el misterio de la Santísima Trinidad, que está compuesta por tres personas distintas, pero que en realidad son un solo Dios verdadero. El Padre que crea, el Hijo que redime la creación que ha caído a causa del pecado, y el Espíritu Santo que santifica y guía a toda esta creación hacia la verdad. Son tres funciones distintas que tienden a un mismo fin y son realizadas por un solo Dios verdadero. El Padre se revela como Padre y Creador. Jesús lo hace por designio del Padre en la encarnación. Y el Espíritu Santo se revela cuando es enviado como el regalo y fruto del Padre y del Hijo. Y entre los tres se revelan mutuamente. Los tres hacen una misma tarea. Según el Concilio de Letrán, el Padre es quien engendra, el Hijo es engendrado, pero no creado, y el Espíritu Santo es quien procede dentro de una misma sustancia, esencia o naturaleza divina, o como el Concilio de Constantinopla lo va a llamar, la Trinidad consubstancial. El misterio de la Santísima Trinidad es un misterio que ha llevado a muchos a analizar, a discutir, a argumentar. Pero a nosotros lo único que nos conviene y es nuestra tarea es creer que Dios es una comunidad y por tanto a nosotros nos ha creado para vivir en comunidad como lo hizo con Adán y Eva. A manera de conclusión podemos decir que nosotros que fuimos creados por amor divino, estamos llamados a reconocer en nuestro Creador a un Dios único y fiel, que es Padre, que es comunidad con Cristo y con el Espíritu Santo, y que por amor crea de la nada un mundo bueno en donde pone al hombre como Señor y dueño de la creación. Creer en Dios Padre Todopoderoso es reconocernos obra suya, creación de sus manos, fruto de su amor. Es reconocer el poder sabio y poderoso de un Dios que por designio divino nos crea, nos busca y nos salva, puesto que somos sus hijos, la obra perfecta llamada a vivir en su amistad y a conseguir la santidad.